Un honor presentar a Joaquín Martín, que nos va a hablar de Non-Collapsing Condition and Embeddings for Classless Bezoar Spaces. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a hablar de esto, de la condición de no colapso y los embeddings en espacios de Hausdorff-Bezoar. Y voy a empezar recordando un poco lo que es el caso clásico. Los espacios de Sobolev, ¿no? Pues, como todos sabemos, ¿no? Son funciones cuya derivada está en el espacio de P. Y P aquí cojo todo el rango, entre 0 y infinito. He puesto el puntito aquí arriba porque solo tengo en cuenta el control de la norma del gradiente. Los espacios de Bezoar se definen a través del módulo de continuidad, que está definido de esta forma. Tomo una función, x más h, le resto la función en el punto x, tomo norma de P y tomo el supremo sobre todos estos h. Y entonces el espacio de Bezoar se define de esta forma. Aquí tengo este módulo de continuidad y hago la integral entre 0 y infinito y aquí debajo divido por t elevado a s, ¿no? Es un poco como controlar una derivada fraccionaria. La S entre 0 y 1 y la Q entre 0 e infinito. Entonces, esto es bien conocido, ¿no? Que cuando uno tiene una función en un espacio de Sobolev o en un espacio de Bezoar, automáticamente, por el hecho de que su gradiente esté en un espacio de P, se mejora la integrabilidad y lo mismo pasa para los espacios de Bezoar. Y se mejora en este sentido, ¿no? Para esto tenemos que decir un par de definiciones. Esto es la función de distribución, ¿no? Que esto no es nada más que la medida de los conjuntos de nivel. Y a partir de la función de distribución defino la reordenada decreciente, que vendría a ser como el inverso de la función de distribución. Y luego tenemos esta f estrella estrella, que es el operador maximal de esta reordenada decreciente. Y un poco lo que hace la reordenada decreciente, la idea está aquí, ¿no? Yo tengo una función f. Este es mi espacio, Rn o omega o lo que sea. Y aquí tengo bloques, ¿no? Aquí en el bloque este está a altura B1, este bloque A2 a altura B2. Y lo que hace la reordenada es pasar a trabajar en la semirrecta positiva y reordenar los bloques. Este bloque lo pone aquí en primer lugar, a esta altura. Y este M1 que me aparece aquí es la medida de este conjunto 1 y así sucesivamente. Bueno, a partir de la reordenada se definen los espacios de Lorentz de esta forma, ¿no? Yo tomo mi función reordenada, la multiplico por un peso potencia, elevo a Q y la medida de integración es de T sobre T, ¿no? En particular, si uno toma Q igual a P, con este se cancela, se me cancela con esta cosa de aquí abajo y uno recupera lo que es el espacio de P. Uno puede también considerar espacios más generales, que es en lugar de colocar aquí un peso potencia, puedo colocar aquí un peso logarítmico y esto es lo que se denomina, ¿no? Para este peso en particular, los espacios de Lorentz. Pues lo que dice el teorema de inclusión de Sobolev es lo siguiente. El espacio de Sobolev, una derivada n de P, está incluido en uno de estos tres espacios. El primer caso, si la P está por debajo de la dimensión del espacio, en caso subcrítico, tengo que este espacio está contenido en este espacio de Lorentz. Esto es mejor que el de P. En el caso crítico, estos pesos que me definen los espacios de Lorentz, que aquí me aparecían espacios potencias, tengo que poner un peso logarítmico. Y en el caso P mayor que N, las funciones están acotadas. ¿Qué pasa con los espacios de Bezoar? Bueno, un poco lo que hace el espacio de Bezoar es medir derivada fraccionaria. Entonces aquí, esto me está mirando cuál es la fracción de la derivada de S, y aquí el caso subcrítico pasa a ser n dividido por S, n dividido por S en todos los casos. Si P es menor que n dividido por S, tengo la inclusión en este espacio de Lorentz, la diferencia es que me aparece este S aquí. Este es exactamente lo mismo, y para P mayor que ns, tengo que mis funciones están acotadas. Y un poco el objetivo de esta charla es decir, bueno, ¿qué se puede decir cuando uno trabaja en espacios de Bezoar más generales? Y más generales me refiero que no están definidos en Rn, sino que están definidos en un espacio métrico con una medida doblante. Pues eso puede hacer, ¿no? Una triple de esta forma, ¿no? Será omega, una distancia y mu, será un espacio métrico doblante si existe una constante c mayor que 1, de manera que la medida de la bola
de 2 veces el radio está controlada por una constante, y aquí me aparece la medida de la bola. O sea, he conseguido quitar este 2. Y la constante más pequeña que puedo poner aquí, pues se denomina C sub mu y se denomina que es la constante doblante. Es fácil ver que si uno itera esta condición, y aquí en lugar de poner un 2, aquí le pone pues una lambda, hace una dilatación en el radio, entonces lo que ocurre es que esta dilatación sale fuera elevado a la potencia Q. Y esta potencia Q es el logaritmo en base 2 de la constante doblante. Si un poco piensa uno que es Rn, que me ocurre cuando uno trabaja en Rn, ¿no? Pues aquí lo que me sale es la medida aquí afuera y el lambda está elevado a n, que coincide con la dimensión. Bueno, a lo largo de la charla voy a suponer siempre que los puntos tienen medida 0 y que mi espacio tiene medida infinita. Entonces yo quiero hablar de espacios de Bezoff, ¿no? Para esto lo primero que tenemos que hacer es un poco construirlos. ¿Y qué es lo que me pasa? Me pasa que yo no puedo definir el módulo de esta forma, porque estamos trabajando en un espacio métrico y en este espacio métrico no tenemos por qué tener una estructura de grupo. No tiene sentido esta suma que me aparece aquí. Entonces esto en el 2010, Koskitasvili, Koskela y Shanmugalingam se dieron cuenta de lo siguiente. Esto es bien conocido, uno puede sacar este supremo y poner esta media aquí dentro. Pero entonces haces un cambio de variables, pasas el 0 a la x y tienes este objeto que aparece aquí. Y esto sí que tiene perfecto sentido en un espacio métrico. Pues bueno, esto va a ser ahora, esta E sub P va a ser ahora mi radio, mi módulo de continuidad. En el caso de Rn, pues coincide. Y aquí es importante notar, ¿no?, que este T, el T que me aparece aquí, es la medida de la bola. Bueno, pues con esto uno puede definir los espacios de Bezoff igual que antes, ¿no? Pues ¿qué hace? Sustituye en la ecuación, en la fórmula anterior, que hemos visto en la transparencia anterior, el módulo de continuidad por este nuevo módulo. Es entre 0 y 1, P y Q, cualquier cosa, ¿no? Y esto definido para funciones como mínimo que sean localmente integrables, P localmente integrables. Y aquí tengo la definición de este nuevo módulo de continuidad. Y por lo que hemos visto en la transparencia anterior, pues esto coincide en el caso clásico con el espacio de Bezoff en R. En este mismo artículo, Koskitasvili y Koskela, en el 2010, probaron lo siguiente. A ver, si el espacio es Q-regular, y esto quiere decir esencialmente que la medida de las bolas es comparable al radio, esto es, por ejemplo, es lo más parecido que uno puede pensar a Rn, ¿no? La medida de una bola es R elevado, el radio elevado a la potencia N, aquí es R elevado a Q. Entonces, ellos se dieron cuenta de esta cosa, que tenían esta inclusión que tengo aquí abajo, ¿no? El espacio de Bezoff está contenido en este espacio de Lorentz, donde el exponente este Q, P de Q que me aparece aquí, pues es Q por P dividido por Q menos SP, que coincide, en el caso de aquí ponga una N, con lo que nos pasaría en el caso clásico. Pero son capaces de hacer esto con dos condiciones. Primero, solo para este rango de parámetros, y con una condición adicional, que la medida, dos condiciones técnicas, que el espacio soporte una 1P Poincare inequality, o bien que el espacio sea geodésico. Y, por ejemplo, no pueden decir nada cuando este índice que me aparece aquí, esta P es mayor que este de aquí. O sea, en el caso clásico tenemos tres casos. Subcrítico, crítico y supercrítico. Aquí no aparece nada, solo aparece este caso de aquí. Más tarde, en el 2016, usando esta misma definición del módulo de continuidad, pues Heikkinen, Ignatieva y Tuominen fueron capaces de probar en el mismo contexto, de que el espacio sea Q-regular, que se tiene esta inclusión. ¿Y cuál es la diferencia con el teorema anterior? Primero, el rango de parámetros. Ellos, en el teorema anterior, la Q y la P tenían que ser mayor que 1. Y segundo, que no requieran ninguna condición especial sobre el espacio. Eso sí, estamos todavía en un marco que es parecido a Rn, en un espacio Q-regular. Bueno, para explicar un poco lo que hemos hecho nosotros, pues tengo que introducir un par de definiciones. Este es el operador maximal que he definido antes, el operador maximal asociado a la reordenada.
Y a partir de este operador, F estrella estrella, se define lo que se denomina la alfa oscilación de la función, que es, cojo mi función, la elevo a alfa, considero la doble reordenada y hago lo mismo, pero solamente considero la reordenada y considero esta diferencia. O sea, considero diferencia entre doble reordenada, entre operador maximal y función. Entonces es muy fácil ver, esto es hacer la derivada, que la derivada de esta oscilación que me aparece aquí es la oscilación dividido por t con un signo menos. Y otra propiedad importante que tiene esta oscilación es que si multiplico por t, la función que me queda, t multiplicado por la oscilación, esto es creciente. Bien, entonces la versión de nuestro resultado principal en el espacio SDP es la siguiente. Supongamos que tenemos una medida doblante de dimensión Q, entonces los siguientes asertos son equivalentes. Primero, la condición de no colapso. La condición de no colapso lo que están diciendo es que yo cojo todas las medidas de las bolas de radio 1, tomo el ínfimo de todas las medidas de todas estas bolas y lo que estoy pidiendo es que esto tiene que ser estrictamente positivo. Y la segunda condición es que uno tiene este embedding que aparece aquí. Aquí tengo el espacio de Bezoff, como lo hemos definido anteriormente, y aquí tengo esta potencia es el índice este crítico que me aparece anteriormente, ¿no? Esto sería una norma dada por un Lorentz, pero la diferencia está entre aquí no coloco la reordenada de la función, sino que coloco su oscilación. No sé si esta es la idea, ¿no? Esta es lo que tengo definido en términos de la oscilación y esto es lo que tendría que aparecer en los teoremas anteriores. O sea, la única diferencia es aquí oscilación, aquí reordenada, ¿no? Y este P de Q, pues ese es el índice que me aparece aquí. O sea, lo que pretendo hacer es presentar la correspondiente versión del teorema anterior, en particular también de la del teorema anterior, definido en espacios un poco más abstractos. Y la idea es cambiar la norma de P por un espacio general de funciones. O sea, lo que estoy diciendo es que el módulo de continuidad, yo tomo la función, ¿no?, en un punto, menos la función en otro punto, y tomo la norma de P. Y dices, bueno, ¿y por qué no voy a tomar cualquier otra norma? ¿Por qué no puedo tomar una cuasinorma? ¿No? Y esta es la idea, ¿no? Y entonces la clase natural va a ser, para cambiar estos espacios LP, va a ser considerar los espacios invariantes por reordenación, que pueden ser cuasivanas. ¿Y por qué? Porque estos espacios tienen esta particularidad, que si dos funciones son equimesurables, es decir, si dos funciones tienen la misma reordenada, entonces tienen igual cuasinorma. Esto es lo que pasa con los espacios LP. Bueno, pues ¿qué es un espacio esto invariante? Un espacio cuasivana invariante por ordenación. Pues bueno, esto va a ser un espacio de funciones, ¿no? Aquí tendré una medida definida sobre omega. Considero la topología de la convergencia en medida y diré que un espacio es un espacio invariante por reordenación si verifica estas 5 condiciones. Primero, con la cuasinorma es completa. La inyección de X en L0 es continua, contiene las funciones características de conjuntos medibles, tiene la propiedad de Fatou, y esto es lo que caracteriza el hecho de que sea invariante por reordenación. Si dos funciones tienen la misma función de distribución, o la misma reordenada, que es lo mismo, entonces tienen la misma norma. Y en el caso de que ya este funcional que tengo aquí de partida sea una norma, diré que tengo un espacio invariante por reordenación, un espacio rey. A ver, otra cosa importante va a ser los convexificados. El convexificado de un espacio pues, se define de la siguiente forma, ¿no? ¿Qué va a ser? Este XR es, tomo las funciones tales que la potencia elevado a R está en X y considero esta norma que me aparece aquí. La norma del convexificado es, tomo la potencia R de la función, norma de X 1 dividido por R. Un ejemplo típico de esto es el espacio de 1. Si uno tiene el espacio de 1 y considera todos los convexificados, lo que obtiene son todos los posibles espacios LP. A ver, si uno parte de un espacio que es Banach y la potencia es estricta, es mayor o igual que 1, entonces lo que tiene es todavía un espacio de Banach. En cambio, si el rango está entre 0 y 1, lo que puede pasar es que ahora lo que tengo aquí no sea una norma. Esto es lo que decía antes.
En particular, si uno tiene un espacio LP y lo convexifica, lo que obtiene es el espacio LP y ahora el índice es P multiplicado por R. Bien, ahora lo que voy a hacer es introducir un nuevo módulo de continuidad, que es muy parecido al anterior, ¿no? Yo tomo aquí este espacio, tengo mi espacio convexificado, esto es un espacio invariante por duración, y defino el X sub alfa módulo de continuidad de la siguiente manera. Cojo mi función, la elevo a alfa, integro en la bola de centro X radio R respecto a la variable Y, divido hago esta media y entonces esto me depende de X. Y lo que hago aquí es tomar la norma en este nuevo espacio. Y una vez tengo definido un módulo de continuidad, pues defino los espacios de Bezow de esta forma. Es un poco muy similar al anterior, pero lo que hago es cambiar. Hay una pequeña diferencia, ¿no? La diferencia es esta. Este es el espacio, este es el módulo de continuidad que he introducido al principio, el espacio métrico. Aquí la P estaba dentro. Mientras que el módulo que hemos definido nosotros, la P está aquí afuera. Digamos, este que he definido yo es menor o igual que el anterior, no está simplemente por la desigualdad de Holder. Esto solamente pasa si la P es estrictamente mayor que 1. Si la P es igual a 1, pues ya está bien, porque sí que he colocado el exponente. Es decir, solamente coloco el exponente en caso de que este exponente alfa sea estrictamente menor que 1. Pero veremos después que da igual considerar este módulo que considerar este módulo, que se obtienen los mismos espacios. Entonces, una versión general del teorema sería el siguiente. Estamos en un espacio métrico doblante y son equivalentes. La condición de que no colapse y, de nuevo, este embedding que tengo aquí. Y ahora aquí, ¿qué es lo que tengo? Es todo muy similar al anterior. Aquí sigo teniendo la oscilación. Aquí tengo el t elevado a s menos q, igual exactamente que antes. Pero aquí ahora me aparece lo que se denomina la función fundamental del espacio X. Que la función fundamental no es más que considerar la medida de cualquier función característica soportada en un conjunto de medida t. Por ejemplo, si uno coloca aquí que x sea LP, pues la medida de esto es t elevado a 1 dividido por p, aquí me quedaría t elevado a 1 dividido por p y tendría el mismo resultado que he enunciado antes. A ver, con este cambio ya tenemos una mejora. Tenemos una mejora porque, a ver, primero, igual que pasaba antes, no se requiere ninguna condición en el espacio. No necesito ni condiciones de Poincaré, ni condiciones topológicas, como los que hacían los anteriores artículos, de ser uniformemente perfecto, espacios de red, etc., ¿no? Y puede ser aplicado a espacios que sean cuasi invariantes por ordenación. Y la idea es la siguiente. Si yo tengo un espacio RI y convexifico, entonces, ¿qué pasa? Cuando he hecho esta convexificación, ¿aquí qué puedo tener? Esto, ¿no? ¿Qué va a ser? Esto va a ser, cuando convexifico, aquí he convexificado. Entonces ahora convexifico otra vez con el parámetro 1 elevado a alfa. Y lo que estoy haciendo es hacer dos veces lo mismo. Este alfa mata a este y recupero el espacio de manera. Y esta es la idea fundamental. O sea, lo que yo tengo que requerir a mis espacios para que la teoría funcione es que yo puedo tener un espacio que sea cuasi-vana. Pero entonces lo que hago es considerar esta escala de espacios. Considero todos los posibles convexificados. Y lo que pido es que, bueno, aquí puede haber cuasi-vana, pero que por lo menos para alguna R haya un vana. Y a ver, estos espacios están caracterizados, ¿no? Un espacio cuasi-vana, para el cual, cuando cojo una convexificación de esta forma, esto es equivalente a una norma, o sea, el funcional es equivalente a una norma, se llama un espacio alfa convexo. Esto pasa, por ejemplo, en el espacio de P, con P menor que 1. Si convexificas con 1 dividido por P, lo que obtienes es el de 1. Si tienes un norma, o ya tienes una norma, esto es un ejemplo de un espacio alfa convexo. Entonces, esto fue muy estudiado por Carlton, y esto es una cita que he sacado de un artículo de Carlton con Grafakos que dice: hay ejemplos de espacios cuasi invariantes por relación que no son alfa convexos para ningún alfa entre C de 1. Dice, pero son muy raros.
Dice, como Carlton y Grafacus dijeron, dice en la práctica todos los espacios invariantes por ordenación son alfa convexos. Entonces, pues bueno, si Carlton lo dijo, pues para mí todos los importantes van a ser estos de aquí, los alfa convexos. ¿Cómo reconocer este tipo de espacios? Esto también lo hizo Carlton y dice, bueno, pues él define esta condición, tenéis un espacio cuasi invariante por ordenación, diremos que es alfa convexo si solamente si se cumple esta desigualdad que tengo aquí. Si existe una constante, esta constante, está claro, no puede depender de n, de manera que estas sumas salen fuera de la norma. Diré que es Q cóncavo cuando pasa pues al revés, cuando estas sumas entran dentro de la norma. Diré que es geométricamente convexo si existe una constante, de manera que si tomo n funciones, hago su producto y elevo a 1 dividido por n, digamos que cada una de las funciones me sale fuera y aquí puedo controlar esto de aquí por el producto. ¿De acuerdo? Y finalmente, el espacio se llama L convexo si existe un epsilon entre 0 y 1, tal que si tengo una función de norma 1 y tengo n funciones que satisfacen esta desigualdad, o sea, esta media está un poquito por encima, esta media está un poquito por encima de... Perdón, que me suena el móvil, esta media está un poquito por encima del valor de la función, entonces el máximo de las normas de esta función está por encima de epsilon. Bueno, entonces lo que se sabe es lo siguiente. O sea, un espacio es alfa convexo, entonces x elevado a la convexificación, perdón, de 1 dividido por alfa es equivalente a una norma. Además son equivalentes. Ser alfa convexo, ser L convexo, ser geométricamente convexo. Los espacios Q cóncavos son L convexos. Si un espacio es L convexo, la suma y la intersección son L convexos. Si un espacio es alfa convexo, entonces los convexificados están contenidos en L alfa más L infinito y contienen L infinito intersección L alfa. A ver, 1, 2 y 3 fueron probados por Carlton, 4 fue probado por Astaskin y Nilsson y finalmente 5 es de Bastero, Hurzik y Steinberg. Bueno, pues un poco lo que me va a pasar es lo mismo. Lo que se sigue del resultado anterior es que, a ver, si yo tengo un espacio que es alfa convexo, entonces considero hoy este espacio, x elevado a 1 dividido por alfa, y este espacio ya es una norma. Y si lo hago al revés, recupero el espacio X. Pero ¿esto qué me está diciendo? Que en definitiva, cuando yo trabajo con este tipo de espacios, yo puedo lo que puedo suponer es que los obtengo todos como convexificaciones de espacios de Banach. Y con esto me saco de encima la norma. Ahí me saco de encima que sea una cuasinorma. A ver, ejemplos de este tipo de espacios. Si tomas un espacio de Lorentz, es el que tengo definido aquí, o con índice infinito, y entonces hago una convexificación de R, entonces lo que obtengo es el espacio de Lorentz, y ahora los parámetros son R multiplicado por Q. Entonces uno se va a los libros y dice, bueno, ¿cuándo esto será un espacio de Banach? Pues la R ha de ser mayor que uno de estos dos numeritos. Los espacios de Lorentz, ¿no? Que son espacios definidos por la ordenada, y aquí me aparece un peso. Entonces, si este peso que me aparece ahí satisface esta condición para algún R, entonces Sawyer probó que esto es un espacio de Banach. Por lo tanto, que esto es equivalente a una norma. Y por lo tanto, pues esto ya me da un ejemplo de estos tipos de estos espacios. ¿Y qué pasa? Que cuando convexifico, estoy recuperando pues, el espacio original. Porque simplemente ponerlo de aquí dentro. Más ejemplos. Espacios de Hurwitz. Si uno tiene una función de Hurwitz, ¿no? Que satisface una condición de estas delta 2, que el 0 sea 0, y que además tiene esta condición. Tomo la función de Hurwitz evaluada en x por y, la divido por f de x en una potencial a b. ¿No? Y supongo que para algún p esto es estrictamente positivo. A partir de esta función de Hurwitz, defino el espacio de Hurwitz de la manera original, y esto en general va a ser un espacio invariante por reordenación. Bueno, es invariante por reordenación, pero en general será una cuasinorma. Pero a ver, si tomo cualquier parámetro mayor que 0
y menor que esta cantidad que me aparece aquí, el supremo de todos estos P es tal que esto es positivo, entonces este espacio pasa a ser alfa convexo y por lo tanto este tipo de escalas también entraría dentro de mi espacio. Entonces el resultado para espacios alfa convexos del teorema es el siguiente. Tengo un espacio que sea doblante, que sea alfa convexo, entonces son equivalentes la condición del colapso o el teorema de inclusión. Exactamente igual que antes. Aquí está el tema, ¿no? Si es alfa convexo, fijo el alfa para que sea alfa convexo y este alfa me aparece aquí, en una oscilación. En la práctica yo puedo aplicar estos dos teoremas de dos formas. Por ejemplo, imaginemos que uno quiere construir una teoría de estos tipos de espacios de Bezoff donde los módulos están dados por el espacio L1 infinito, ¿no? Por el L1 débil. A ver, si uno toma X sobre 1 débil, esto es un espacio cuasi-Banach. Si convexifico, ¿qué me queda? L1 dividido por alfa infinito. Esto ya sé que a la que me voy un poquito por encima de 1, estos son espacios de Banach y yo puedo aplicar el teorema. Puedo empezar de otra forma. Yo puedo empezar por un espacio de esta forma. El parámetro es 1 dividido por alfa. Esto ya es Banach. Aplico mi teorema y recupero el espacio original convexificando con el parámetro alfa y recupero el. Ahora vamos a fijarnos, ¿no? Aquí hay una cosa que queda como escondida, porque si uno se va al caso clásico, pues todo esto tendría que ser verdad, ¿no? Y aquí coloque X igual a dp, tendría que recuperar los resultados conocidos. Y aquí no recupero resultados conocidos, me aparece una oscilación. Y la oscilación esta es una cosa que es realmente mala, porque no depende ni del crecimiento de la reordenada ni del crecimiento de la doble reordenada. Es una cosa que no es lineal. Entonces, lo que se puede demostrar es que dices, bueno, si tú me das una función fundamental asociada al espacio, me das un alfa y me das una Q, yo puedo construir un peso de manera que tenga esta inclusión. Entonces, bueno, como que este espacio es más pequeño que esto, me saco de encima la oscilación y obtengo el embedding. Por ejemplo, vamos a ver dónde está escondido en esta oscilación el papel de la dimensión. Si me voy al caso clásico, yo tengo tres casos diferentes. La P entre 0 y S dividido por N. El caso crítico y la P por encima de S dividido por N. Y en Rn, pues la dimensión es esta, ¿no? N sería la dimensión, que en el caso general es Q. Entonces, ¿qué tengo? Yo voy a considerar la escala de estos espacios de Banach. Esto incluye Banach, de estos espacios LP, perdón, que incluye Banach y cuasi-Banach. Entonces, la función fundamental de estos espacios es t elevado a 1 dividido por p. Y aquí tengo dos casos, ¿no? Que esto es alfa convexo, ¿cómo? A ver, para que esto, si la p es mayor que 1, pues ya estoy en Banach, puedo tomar alfa igual a 1, y si la p es menor que 1, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner 1 dividido por p. O sea que este es mi alfa. Entonces, el teorema anterior, esto simplemente copiar en el teorema anterior, tengo aquí, la alfa, en mi caso, es el mínimo entre 1 y p. Y ahora, a partir de aquí, yo puedo construir el peso. Y tengo, si S es estrictamente menor que Q dividido por N, que es la dimensión, entonces recupero los teoremas que he enunciado al principio. En el caso crítico, me aparece de nuevo una cosa que es logarítmica. Pero se me abren además dos posibilidades. Tengo el logaritmo en el caso en que la Q que esté poniendo aquí sea estrictamente mayor que 1. Mientras que si estoy todavía en este caso, S igual a Q dividido por P, pero la Q es menor que 1, menor o igual que 1, o bien la S es mayor que esta dimensión, entonces mis funciones ya están acotadas. O sea, cuando abro todo esto, este era lo que ya se conocía, y aquí me aparece en este caso, que es más general, ¿no?, de lo que pasaba en los casos anteriores. Pero uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de trabajar con esta escala de espacios LP, trabajo con los espacios débiles? Bueno, los espacios débiles tienen la misma función fundamental, o sea, aquí no me va a cambiar nada. Y estos espacios van a ser alfa convexos, ¿no? De nuevo, si aquí consigo poner esta P un número que sea estrictamente mayor que 1,
entonces ¿qué me ocurrirá? Que esto será Banach. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia con L1 o con un LP? Si yo estoy con un LP estrictamente menor que 1, yo convexifico con U dividido por P y tengo de 1. O sea, existe un índice que me hace que este espacio sea Banach. Y es el más pequeño posible. En cambio, si uno se lo mira aquí, ¿qué pasa? Si yo pongo aquí, convexifico con el parámetro 1 dividido por P, la P se me convierte en 1. Y esto todavía no es un espacio de Banach. ¿Qué pasa? Que puedo hacerlo para todos los alfas estrictamente menores que P, pero no puedo poner P. Y vamos a ver en qué se traduce esto en el teorema de inclusión. El teorema de inclusión, pues entonces pasa esto. Si la S es menor que Q dividido por P, estoy igual que antes. Ahora me voy al caso crítico. Si la P es mayor que 1, estoy igual que antes. Si la P está entre 0 y 1, entonces para todo alfa yo puedo poner este logaritmo elevado a la potencia 1 dividido por alfa. Pero no puedo llegar a poner un P, que es lo que me pasaba en el caso anterior. Y además esta constante depende de alfa. Esta constante explota cuando la alfa tiende hacia P. ¿Esto qué es lo que me está pasando? Que si estoy en estos espacios débiles, si aquí coloco, y estoy en el caso cuasi-Banach, si coloco exactamente la P, lo que obtengo es el espacio L1 infinito que nos da. Y finalmente, igual que antes, ¿no? Si estoy por encima del índice crítico o estoy igual al índice crítico, pero la Q es estrictamente menor o igual que 1, entonces mis funciones están en el infinito. Bueno, me gustaría dar ahora, sí, una idea de la prueba. Y la idea de la prueba funciona por interpolación. A ver, en el caso clásico, uno lo que hace, pues dice, bueno, pues calculas el K funcional entre el espacio LP y un espacio de Sobolev, que estos pues coges tu función, ¿no? La descompones como suma de una función en LP, una función en el espacio de Sobolev, calculas este índice y obtienes el módulo de continuidad. Y a partir de aquí, el espacio de Bezow, pues que ese es el interpolado. Esta es la fórmula de interpolación. A ver, si uno cambia este P por un espacio de funciones, obtiene exactamente lo mismo. Uno mira la prueba de este resultado y el espacio de P, aquí poca cosa dicta. Uno hace las descomposiciones, si en lugar de LP pues pones otro espacio, tienes exactamente lo mismo, y por lo tanto, si trabajas con módulos de continuidad, en donde en lugar de poner AP, pones un espacio de funciones, pues obtienes lo mismo. Claro, pero cuando te vas al caso general, la pregunta es, bueno, LP sé qué es, pero ¿qué tengo que poner aquí que sustituya al espacio de Sobolev para recuperar mi módulo de continuidad? Si sé hacer esto, podré intentar seguir la misma línea de argumentación que en el caso clásico. Y lo que se pone aquí son lo que se llaman los espacios de Havlak-Sobolev, que se definen de esta forma. Yo tengo una función medible y diré que G, ¿dónde está? Esta función G es un gradiente 1 de la función f, si esta diferencia la tengo controlada por la distancia entre los puntos x e y, y aquí multiplicado por g de x más g de y. Pues yo si supongo que estos gradientes están en un espacio, este espacio x a la alfa, doto este espacio de una cuasinorma, colocando aquí las normas de cada una de estas funciones g y tomando el ínfimo sobre los 1 gradientes. Si además, aquí solamente estoy controlando, digamos, la norma de los 1 gradientes. Si además incluyo aquí la norma de la función, pues entonces obtendría lo que se llama el espacio no homogéneo. La idea es que esto tiene que jugar el papel del espacio de Sobolev. Estos espacios fueron introducidos por Havlak y lo que hacía al colocar aquí es, en lugar de colocar una norma general, colocaba la norma de P. Y a ver un poco cuál es la idea. Esto es lo que prueba Havlak. Él prueba, si la P es estrictamente mayor que 1, entonces estos espacios coinciden con el espacio de Sobolev. Si la P es menor o igual que 1, pero mayor que n dividido por n más 1, entonces este espacio es el espacio de Hardy-Sobolev. Y la idea de la prueba en esto es simplemente que si uno tiene una función en el espacio de Sobolev, una derivada en LP, entonces tiene esta desigualdad. Aquí tengo al lado izquierda, aquí tengo una constante, aquí tengo una distancia,
y lo que hace el papel del 1 gradiente es el gradiente y la m es el operador maximal del gradiente. Esto ya explica por qué hay problemas en el 1. Porque si tomo normas de 1, este operador maximal me molesta. Pero si tomo p mayor que 1, cuando luego haga cuentas, este operador maximal desaparece y aquí tendré la norma de p. Y de hecho, él prueba lo siguiente. Tomas omega igual a Rn, o un dominio acotado, con frontera suave, y p estrictamente mayor que 1, entonces considera aquí funciones de esta manera, ¿no? Aquí tengo la diferencia de la función, esto lo tengo controlado por la distancia, aquí tengo los 1 gradientes. Pues si tomo el ínfimo de todos estos 1 gradientes, lo que obtengo es el gradiente clásico. Este es el candidato natural a sustituir el espacio de Sobolev. A ver, si en lugar de dp ponemos cosas más generales, las cosas funcionan igual, y esto pues no es nuevo, esto ya ha estado estudiado. Tuominen estudió el caso de Orlitz, y el caso de Orlitz-Sobolev ha sido por Heikin y Nicarac. Costea Miranda estudió el caso de Lorentz, y hay mucha más literatura. Y a ver, el teorema de la interpolación es el siguiente. Mi funcional k por debajo está controlado por este módulo de continuidad, pero por encima no tengo el módulo de continuidad. Pero tengo algo que es muy parecido. ¿Qué va a ser? Tengo los módulos de continuidad y aquí ¿qué me aparece? En lugar de la t, la potencia 2j, y aquí tengo multiplicado por 2 a la menos j, hago la suma, ¿no? Y elevo al 1 dividido por alfa. Y si queremos olvidar el alfa aquí, esto es lo de menos, ¿no? Y una vez tengo este módulo tengo esta desigualdad, digo, bueno, pues ¿qué pasa? Si en lugar de considerar solamente 1 gradientes, considero el espacio general, ¿no? O sea, también tengo en cuenta la norma de la función, por esto es clásico de interpolación. Es la norma anterior y aquí le he de sumar el mínimo entre 1 y t de la norma de la función. Una vez uno tiene el espacio, el K funcional, construyo los espacios de Bezold. Como interpolación desde estas cosas. A ver, ¿cuál es la idea? Cuando uno coloca la integral aquí, esto no va a tener problemas, porque esta serie sale fuera, haces un cambio de variables dentro de la integral, aquí te aparece una S y esto es convergente y te queda lo mismo. O sea que esencialmente lo que pasa es que, bueno, esto es lo suficientemente bueno para recobrar la definición del espacio de Bezold. A ver, pero recordemos que esta E que yo ponía aquí era un poquito, estaba por debajo de la E que se definían los autores anteriores. Pero a ver, lo que probaron estos autores es que si ellos trabajan con el anterior módulo de continuidad, obtienen, esto es cuando trabajo yo con mi módulo de continuidad, obtengo este espacio de Bezold. Y ellos probaron que también se obtiene este espacio de Bezold, como que estos dos son los mismos, los espacios coinciden con equivalencia de normas. O sea que da igual considerar el módulo que consideran ellos que el módulo que he presentado yo. Y me gustaría ver cómo es tiempo. Hablar un poco de cuál es la idea de esta condición. Yo necesito el siguiente lema para poder hacer un poco la prueba, que es que, a ver, si tengo la idea de si tengo la condición de no colapso, entonces lo que me está saliendo, esto es una cuenta muy simple, es que los radios salen fuera elevado a la Q. Que esto es un poco lo que me pasaba. Cuando estaba trabajando con estos espacios Q regulares, que la medida de la bola es comparable al radio, esta condición siempre se cumple. Pero si no, la tengo que imponer. Y por otro lado, digo, bueno, yo necesito controlar, si tengo una función que está en esta especie de espacios de Sobolev, en el espacio de Hafler-Sobolev, entonces resulta que la oscilación de mi función está controlada por la doble ordenada de los gradientes. Y aquí me aparece esta potencia. Voy a dar un poco la prueba de esto en un caso simple, ¿no? Porque es muy fácil. Y lo que voy a utilizar es simplemente esta desigualdad básica de las reordenadas que dice, mira, si tú coges una función, la integras sobre un conjunto de medida t y tomas este supremo, aquí lo que aparece es la integral entre 0 y t. Y a ver, y por simplicidad voy a suponer algunas cosas, si no se complica técnicamente, que es la c que me aparecía aquí delante es un 1. O sea, la medida de la bola es mayor que r a la q. Y también voy a suponer, que esto no tiene por qué ser cierto en general, es que si me dan una t
y un X, existe una bola que tiene exactamente medida T. Existe un radio, cada bola tiene medida T. Esto en general no es cierto para medidas doblantes, pero hay algo que se parece a esto. Bueno, entonces combinando esto y esto, resulta que este radio tiene que ser menor o igual que T elevado a 1 dividido por 1. Voy a suponer, me voy a quitar las alfas. Digo, bueno, pues ahora yo cojo una función que está aquí y una de estas bolas que tiene medida T. Y bueno, pues aquí, ¿qué hago? Tengo f de x, resto y, le sumo y lo multiplico todo por la función característica soportada en b. Y aquí aplico la condición de que sea un gradiente. Pues bueno, esto me lo cargo, pongo la distancia y aquí pongo el gradiente. El gradiente valor de x más el gradiente valor de y. Ya digo, bueno, a ver, la distancia entre x e y, esto es el centro de la bola, pues esto es menor o igual que t elevado a 1 dividido por 1. Y llego a esta desigualdad. Estoy aquí. Esta es mi desigualdad. Y ahora digo, bueno, integro respecto de la y. Si integro esto respecto de la y, esto es una constante. Y esto tenía medida t. Me voy aquí. Esto es una constante y aquí me queda una t más. Me queda esto. Y aquí sí que me queda la integral sobre este conjunto que tiene medida t. Pero esto es menor o igual que considerar el supremo anterior. O sea que puedo poner la integral entre 0 y t de la reordenada. Y aquí hago el mismo razonamiento. En lugar de integrar sobre un conjunto de medida t, si integro sobre todos, lo tengo controlado por esta reordenada. Y una vez tengo esto, lo que hago es integrar esta desigualdad que me aparece aquí sobre todos los conjuntos de medida t medios. Integro aquí sobre este conjunto de medida t medios, ¿no? Ya que he copiado exactamente lo de antes poniendo las integrales. Y ahora tomo los supremos sobre todos estos conjuntos. Cuando tomo los supremos, ¿qué es lo que tengo, no? Este que me aparecía aquí. Cuando tomo el supremo, lo que me está quedando es la integral entre 0 y t medios de la reordenada. Que es lo que me aparece aquí. Aquí me he saltado una cosa, ¿no? He suprimido una t en todos. Y ahora ya está. Porque este se parecen mucho, los puedo agrupar los dos, y si me lo llevo todo al otro lado y divido por t, tengo una desigualdad de oscilación de esta forma. F estrella en t medios menos F estrella de t controlada por esto. Pero mi oscilación, el segundo término, solamente tiene una estrella. Pero esto es muy fácil porque al principio he comentado que esta oscilación dividido por S es la derivada de la doble reordenada. O sea, esto es el tema fundamental del cálculo. Y ahora aquí multiplicas por t, divides por t, utilizas que la función es creciente y lo sacas de aquí afuera y tienes lo que querías. ¿Cómo controlamos entonces, cómo llegamos entonces a la desigualdad fundamental? Pues yo lo que quiero probar es que mi oscilación controla inferiormente el K funcional y lo controla de esta forma. Si estoy en X, en los espacios, aquí tengo que poner la función fundamental. Y la t que me aparece aquí aparece dentro del K funcional como la dimensión. Y esto para valores pequeños. ¿Y esto cuál es la idea? La idea es esto simple. Yo tomo f y considero esta descomposición. F menos h más h. Y tengo que hacer unas cuantas cuentas para que en este segundo término me aparezca la oscilación del gradiente. Una vez me aparece la oscilación del gradiente, aplico el teorema anterior. Pero si tengo esto, ya estoy. Porque entonces, ¿qué hago a partir de aquí? Integro entre 0 y 1. Integro entre 0 y 1, esto es entre 0 y t, aquí me queda una cola, y aquí lo que me doy cuenta, ¿no? Aquí lo que he hecho es pasar esta función fundamental al otro lado, he dividido por t a la s menos q, y aquí lo que me queda es, efectivamente, que es lo que quería, que es la definición de la norma de Bezoff. Y finalmente, un poco demostrar, una palabra de decir, una palabra de que en realidad, no tengo esto, perdón, aquí, que es que esta ecuación, que digamos que es el embedding más general, porque a partir de aquí se deduce todo, es equivalente a la condición de no colapso. Y esto pues se hace de la siguiente forma, ¿no? A ver, de entre todos los espacios que puedo coger, pues, como que el teorema era para todo tipo de espacios, cojo de 1 y cojo alfa igual a 1 y digo, bueno, ¿cuál era la desigualdad? Mi desigualdad es esta de aquí, para valores pequeños. Y entonces digo, mira, a partir de esta desigualdad de aquí, yo puedo demostrar esta otra desigualdad de aquí. Y esto es para toda función. Entonces lo que hago es, fijo un punto en mi espacio.
y considero esta función de Lipschitz. ¿Esta función dónde va a vivir? Va a vivir en una bola de centro x0 y radio 2. ¿No? Aquí coloco la bola de centro 0 x y radio 2 y coloco con el mismo centro el de radio 1. Yo lo que hago es bajar de manera suave, ¿no? Una función de estas tipo palangana. Entonces, es muy fácil ver que si tomamos la función característica soportada en la bola x0 y 2, esto es un gradiente de esta función. Bueno, uno hace las cuentas, ¿no? Mira cómo es la función y dices, a ver, ¿cuál es la medida de esta función? Estas son funciones esencialmente características, ¿no? La tengo controlado por la medida de antes donde estás de la bola grande. Y hago lo mismo por debajo, hago las cuentas, miro cuál es la doble ordenada y lo tengo controlado por debajo por esta cantidad que me aparece aquí. Bueno, pues lo junto todo y me queda esto. Y ahora este 2 lo saco fuera, ¿no? Porque esto es doblante. Y aquí puedo poner un 1. Hago todas las cuentas y resulta que la medida de esta bola ha de ser estrictamente superior que 1. Como esto es para todos los X, esto es equivalente a la condición de no colapso. Muchas gracias, esto es lo que os quería contar y esto pues está en estos dos artículos en colaboración con Walter Ortiz y muchas gracias.